Ahí estamos grabando. Bueno, vamos entonces con la evolución. ¿Hasta dónde habíamos llegado? A la cuarta generación. ¿Ya habíamos llegado? El cuadro que hicimos. ¿Dónde habíamos llegado? No me micro- acuerdo hasta dónde corregimos. No, explicó como que no, tiró eso era un tarea. tips ahí a calculadora universal, pero había que hacerlo como tarea. Bueno, no, bien. no corregiste Sí, nada, Miguel. Avanzamos. No corregimos nada. Miguel. Solo mencionaste no lo Abaco y corregimos. Pascalina. Ahí está, Yo ahí tengo- estamos. Algo habíamos hablado. De cálculos, de piedra, todo eso hablamos. Así que, Sí, sí. bien. Igual Toda la yo parte histórica, tengo que tiene que ver con historia de la matemática también. Por tengo- eso es importante verlo también. Digamos, la relación que hay Cálculo, entre la piedra. tecnología y en el avance a nivel matemático. Sí. ¿Qué pasa, Marcela? Yo aprendí cálculos, piedras. Bien, algo es algo. Es un avance. Cálculos, Bien, piedritas. entonces, y eso era porque por los romanos, ¿se acuerdan? Bien, eso es vinculado al Romanos, abaco. claro. Después, el profe de álgebra también lo explicó Bien, Sí, en estuvimos clase. hablando de eso. Si hubiera dado que antes, bien, entonces, no, seguimos. no hubiéramos Justo la quedado misma tan cosa. mal. Seguimos entonces. Calculadora, la universal, creo que eso lo habíamos visto, es la mejora que realiza Leibniz, eso lo habíamos visto. La mejora que le realiza la máquina de Pascal. ¿Mm? También está compuesta por engranajes y podía realizar todo tipo de operaciones, o por lo menos las operaciones básicas, ¿no? Multiplicación, división, suma y restas. Después tenemos a Charles Babbage en 1822, ¿no? Había puesto por ahí. 22. 1822, 1833. 1822 diseña la máquina diferencial, que también era como una pequeña locomotora con engranajes, que podía realizar tablas. Fíjense que ahora lo que queremos hacer es mejorar las posibilidades del cálculo. ¿Está? Eso es lo que se trata de buscar. Charles Babbage hace eso. Pero a pesar de ello incluso, él diseña la máquina analítica en 1833. La diseña pero no la termina. ¿Qué significa esto? Había dos impedimentos para hacer esa máquina, esa primer máquina que quería Charles Babbage. ¿Cuáles fueron esos dos impedimentos? El económico 1. Y muy bien, ¿y el ¿En qué desarrollo año qué? fue? Y el desarrollo tecnológico, que era escaso para el momento. Es decir, que como el desarrollo tecnológico era escaso, también implicaba mucho gasto. Pero fíjense que ya empezaba a tener las partes de una computadora y demás, así que por lo tanto se lo considera a Charles Babbage como el padre de la computadora, o el padre de la computación. Bien, que él diseña la máquina analítica, él diseñaría la primera computadora, o diseñó, pero no se realizó. Y acá de nuevo viene el tema de los intereses. Hasta ese momento era interés de conocimiento, de avances tecnológicos, pero ¿cuándo surge la primera computadora realmente? ¿En qué año? ¿1900 cuánto? Siguiente. 1944. Muy bien. 1940. ¿Qué se crea? La Yo tengo ENIAC. 1940 tengo una computadora eléctrica de Atomazov. Sí, Y pero ¿cuál Berry. es el avance? El La avance. Mark Claro, I. está la Mark I. En La 1940. primera es la Mark I. La Mark I era 1944 la primera tengo. computadora, 1944, anoten eso, primer computadora electromecánica. Electromecánica. Podía realizar 2 operaciones sencillas por segundo. 2 operaciones sencillas por segundo. ¿Para qué se la diseñó? ¿Alguien sabe? ¿Por qué hubo plata para crear la primera computadora? Para desarrollar tablas de artillería. 1944, ¿estamos en plena qué? Guerra Mundial. 2 operaciones, dijo, 2 operaciones por segundo. por segundo. Sí, Segunda Guerra Mundial.
Estamos plena Segunda Guerra Mundial, necesitaban diseñar Sí. tablas de artillería. Entonces, los cálculos físicos a mano, alzada, no alcanzaban, ¿se entiende? Necesitaba una máquina, incluso para decodificación de claves también. Bien, entonces, para codificación y decodificación. Entonces, fíjense que incluso la segunda computadora y la primer computadora electrónica surge en 1945. Para eso hubo plata. ¿Ven el tema? Volvemos con satisfacer necesidades. ¿Se entiende o no? ¿Cómo con Babbage no hubo dinero y ahora sí hay dinero? Lo que pasa es que para Por la Babbage guerra. para Babbage era investigación. Por la Ahora- necesidad que tenían. ¿Cómo? Por la necesidad que tenían en ese momento, sacaron plata de quién sabe dónde, ¿no? Y bueno, Que no había. justamente. Entonces, Claro, en ese momento fue utilizada como arma, claro, ¿sí? Para decodificar los códigos, los mensajes que se mandaban de un lugar a otro. bien, Sí, por entonces, ahí puso la plata de Estados Unidos. bien, la ENIAC, disculpen, porque yo no sé, tengo muy inestable la conexión, discúlpenme. La ENIAC la crea en 1945, Sí. ¿sí? Ahora, la crean en 1945. Estaba compuesta, era totalmente electrónica. ¿Qué significa eso? Que no hay ninguna pieza mecánica. Es decir, para hacer los cálculos no se hacían con piezas mecánicas. Fíjense qué es lo que sucede. ¿Saben cuántas operaciones por segundo hacía la ENIAC? 5.000. 5.000 operaciones sencillas por segundo. Es decir, para nosotros una locura. Imposible pensar eso, ¿no? 5.000 operaciones sencillas por segundo. Miguel, ¿viste que hay una película de Código Enigma? ¿Esa Te iba a es preguntar ficticia o es eso. real? ¿No está basada en un caso real? Supuestamente. Supuestamente sí. A ver, en esa época siempre estuvo el tema de las codificaciones y decodificaciones y desarrollo de tablas de artillería también. Entonces, va por ahí todas esas cuestiones. Vieron que son todos cálculos las tablas de artillería. ¿Por qué? Porque las artillerías la iban cambiando de lugar, entonces cambiaba la topografía, había que volver a hacer cálculos de nuevo. ¿Entienden? Entonces, bueno, Y ese esa era el gran compu problema. era re fácil de trasladar, ¿no, Miguel? Claro, no solamente, claro, el tema era la velocidad en el traslado que había también de las artillerías. Bien. Claro, no, pero yo hablaba del peso de la computadora. Bien. Perdón, me olvidé. El peso de la ENIAC era de 30 toneladas. Para meterla en la mesita que venden en Carrefour. 30 toneladas. Es decir, equivalente a 30 automóviles, ¿no? Más o menos. 30 toneladas. Bien, y piensen que ocupaba como un patio completo, un colegio, más o menos. Entonces, claro. Y tenía 18.000 válvulas de vacío. Es decir, que para encender la computadora dejaban sin luz a media ciudad. Media ciudad sin luz. Cuando funcionaba la computadora. Es más lo que no funcionaba que lo que funcionaba. ¿Listo? ¿Vamos Yo bien? tengo de 3 metros. Tengo, ¿Cómo? tengo anotado de 3 metros que medía. Por No, la 60 ENIAC es más, centímetros. Era más grande. ¿Sí? ¿Cuánto me dijiste igual? Esa debe ser la Mac 1 que pesaba 5 toneladas. No. ENIAC. No, Tengo acá. igual tenía mayores dimensiones, pesaba 30 toneladas, fíjate. Bien. Voy a buscar. Ajá. La que tengo, claro, la Mark 1 sí, 15 toneladas. Creo. Igual era Ah, menos. Sí. La No, Mark 5 toneladas. 5 toneladas. 5 toneladas, y la otra Mark I. no. Ahora sí. Y 30 de ENIAC. Sí, la otra no. Y 800 kilómetros de cable. Sí. Sí, Es bueno, una bueno, locura. Es una pasa locura nada. todo. Bien. No importa. A ver, no hablemos con tanta exactitud. Lo importante es que es todo macro. Es enorme todo. Bien. Sí. Nada comparable con qué. Con Con la esta actual. porquería que tengo acá. Miren, uno se queja por sin lo que batería. consume la batería del celular
Y estamos hablando que la ENIAC te dejaba sin luz media ciudad. Bueno, y no hacía nada con respecto a esto. Miren cómo evolucionó la tecnología. Es una locura la evolución. Bien, porque también nos podríamos preguntar, ¿cuántas operaciones por segundo hace esto? No son 5.000, ¿eh? Bien, entonces, ahora vamos a llegar a eso. Bien, primera generación. Elemento importante, válvulas de vacío, ¿o no? Sí. Bien, ¿qué más? ¿Qué características tenían las computadoras? Rápido. Memoria, Se programaba en el lenguaje de máquina. Sí, ¿qué más? Tecnología electrónica. tenían memoria, Tenían ¿no? gran tamaño, pesaban mucho y eran lentas. Muy bien, y usaban válvulas de vacío. Perfecto, es eso. Bien, segunda generación. ¿Qué pasa en la segunda generación? ¿Qué se transforma? Ahí es el logro. Era más rápida y más pequeñas. Está bien, Se pero ¿por pasa qué? a Los transistores. sí, Transistores. tubo de vacío. vacío. Por transistores. Ahí está. Consumo menos electricidad. Se cambian la válvula de vacío por los transistores. Entonces, ¿qué pasa? Al cambiar por el transistor, ¿vieron esa fichita con 3 patitas? Esa fichita con 3 patitas, bueno, o si no busquen transistores, alguno que busque y comparta si quieren. El transistor, los habilito para que el que tenga ganas de compartir no hagan macana nomás. A ver dónde está ahí, compartir pantalla. Listo. Alguno tenga ganas de compartir, comparte, descomparta si quieren después. Ahí vamos viendo, no me avivé. Entonces, se comparte el transistor. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Al reemplazar el transistor por la válvula de vacío, ¿qué pasa? Las computadoras reducen considerablemente su tamaño. Ujú. Consumo eléctrico. Terrible como baja el consumo eléctrico. Aumenta la velocidad de los procesos. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Hay por ahí una ENIAC para que la puedan ver, porque era 30 toneladas y demás. Bien, hay que pensarlo como si fuera una biblioteca, ¿entienden? Biblioteca. Toda una serie de cables, válvulas de vacío y cosas por ahí. No tengo idea qué es una válvula del vacío. ¿Cómo? No tengo idea qué era la válvula del vacío. Ahí lo vas a ver. Mirá, ¿ves? Hay una que se ve en la válvula, baja un poquito más. Hay unas que muestran así, unas cajas con válvula de vacío. Baja un poquito más, ¿no hay más? ¿Ven lo que era la computadora? Ahí está, mirá, las señoras. O los señores, ahí, mostrá. Las válvulas eran unos tubos que tenían esta un la imagen? zócalo que se enchufaban. Claro, eran como lámparas. Era como una lámpara. Pensalo como válvula de vacío de una lámpara. Entonces, fíjense lo Ahí que eran las las cuatro máquinas esas. las cuatro chicas tienen todo un panel que tienen enchufado todo arriba las válvulas. Ah, mirá. ¿Ves todas bueno, imagínate el consumo eléctrico de todo eso. Y estamos hablando de 18.000. Te regalo la factura de Denore. Tal cual. Bueno, listo, ahí estamos. ¿Vieron la ENIAC entonces? Bien, listo entonces. Transistor. Ahora, al reemplazar por el transistor, las válvulas de vacío, las computadoras reducen su tamaño, hay menos consumo eléctrico, etcétera, etcétera. Ahí está la válvula de vacío, ¿ves? Mira. Bien. Aquel que tuvo oportunidad de tener una tele blanco y negro, aquellos que la vimos, Sí. eran estas las válvulas que tenían. Sí, bien, perfecto, Bien. buenísimo. Yo no llegué. Transistor, entonces, se reemplazó el transistor. Después del transistor, en la tercera generación, ¿qué se crea? Los circuitos integrados. Muy bien, el circuito integrado. Entonces, fíjense, ¿qué pasa ahí? Muestren un circuito integrado. Aumentó la capacidad de procesamiento. Muy bien. También se reduce el tamaño. Se reduce el tamaño de las computadoras, perfecto, y aumenta la velocidad de los procesos. ¿Alguien puede compartir un transistor? Un circuito integrado. Bien. Perdón. Nada, no hay problema. Pero eso soy yo. ¿Qué pasa? Ahí está. Bien, circuito integrado. ¿Listo? Bien. Que serían estas cucarachitas que ven ustedes. Ahí estamos. ¿Qué es un circuito integrado? Es un circuito que tiene varios transistores adentro de ahí.
en ese chip. Entonces, ¿qué pasa? Seguimos reduciendo ¿qué cosa? Piensen que en ese chip, El tamaño. La compu. en ese circuito integrado ya podríamos tener cientos de transistores. Entonces, se reduce considerablemente el tamaño todavía, la velocidad de los procesos. ¿Está? Sí, la ventaja es que ya se empiezan a usar en forma... empieza a masificarse el uso de la computadora. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué significa que se empieza a masificar? Que empieza a... ¿Y esto en qué año? En la época 1950 y pico, 60. 50. y pico, ponele 70, ya. 80. 70, 80, Miguel. No, en 70 y pico, 80 y pico es el microprocesador. Antes de eso, antes de los 70. Listo, por ahí. 64, 71, tengo 71. por ahí. Ahí está, listo. Bien. 60 y pico entonces, antes del 70 y pico. Bien, entonces, ya el 70 y pico se crea el microprocesador, que es la cuarta generación. Ponemos un microprocesador por ahí para que se vea. ¿Y qué sería un circuito, un microprocesador? Un circuito altamente integrado, que tiene en la actualidad millones de transistores. Es decir, que hoy, en la actualidad, un chip, un microprocesador, tiene millones de válvulas de vacío. ¿Se entiende ahora? En 4x4 o 3x3 centímetros. Es decir, que en 3x3 centímetros estamos teniendo millones de válvulas de vacío, es decir, millones de transistores. Totalmente invisible al ojo humano, obviamente. Esto forma parte de la nanotecnología. Bien. ¿Estamos? De esa manera tenemos un dispositivo como este. Gracias a la invención del microprocesador y a la reducción de los consumos y demás, justamente son todas las ventajas que tiene. A tal punto que hoy está altamente masificado el uso de una computadora. ¿Quién no tiene un celular hoy? Prácticamente todas las personas. Prácticamente, ¿no? No vamos a decir todo, pero prácticamente. Y es más, hay personas que tienen varios. En una familia, varios. Varias computadoras. Entonces, esa es la ventaja, la masividad que tiene en la actualidad. Estamos hablando de 1.000 millones de operaciones por segundo. 1.000 millones de operaciones por segundo. Y lo podemos multiplicar incluso hasta por los núcleos. ¿Vieron cuando dice quad-core, octa-core y cosas por el estilo? Bueno. Así que estamos hablando de miles de millones de operaciones por segundo. Y uno se pregunta ¿para qué? ¿O no? ¿O no se preguntan eso? Yo me pregunto una cosa, ¿no? Así, pero re burra. No hay Ahora, problema. ahora la forma de comunicarnos es tener internet, ¿no es cierto? Tener los datos móviles y todo eso. ¿Y antes cómo era? ¿Con la electricidad? ¿Cómo se comunicaba una computadora? Las computadoras que eran más pesadas, que tenían las válvulas y todo eso. Solamente servía como hacer cálculos, nada más. Bien, te explico. Internet empieza a usarse en 1960 y pico, 68 si no me equivoco. La realidad es que nosotros lo empezamos a usar masivamente en 1990. Sí. Cuando cae, ¿qué cosa? 1990. Siempre todo tiene un porqué, gente. ¿Por qué empezamos a usar internet y nosotros contentos con los correos electrónicos y cosas por el estilo? ¿De a uno? Por Carlito Saúl. No, ¿qué Carlito Saúl? No. ¿Qué pasa en el mundo? 1990. ¿Quién se divide? ¿Quién no es problema? El muro de Berlín. Sí, ¿y desaparece la qué? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se divide. ¿Se entiende? Empieza a ser obsoleto entonces el uso de internet. O debe haber otra tecnología de la cual no sabemos. ¿Se entiende?
No, profe, ¿Qué pasó? no se entendí. entendió, parece. No entendí. Ah, bueno, está bien. Volvemos a lo mismo. Había dicho, Se comunicaban de otra forma que nunca nos enteramos, a lo mejor. actualmente, a eso me refiero. Sí, un sistema de Sí. comunicación quizás distinto. Entonces, o codificaciones distintas y cosas por el estilo. Bueno, en principio Internet se usaba para eso, para comunicaciones, para espías y cosas por el estilo. Recuerden Claro, siempre, a lo que pregunta Marcela, si no me equivoco, es la comunicación que había de batalla, en guerra y todo eso. Para eso estaba el telégrafo. telégrafo, claro. Claro, Tac, 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 Era tac, una tac. conexión por cable. era por Como cable, el claro. Titanic. Sí, sí. No, Era igualmente, por cable, claro. Por radiofrecuencia. La radio. ¿Se entiende? Radiofrecuencia. Sí. Los, Por ¿estamos? el cable Sí, del teléfono pero- no hace mucho todavía era internet. Y sí, para la DSL. Ajá. Pero ¿cómo será la explicación, no? Esa de cómo te comunicas a través de un cable o a través de un celular, cómo sale la imagen, el sonido y etcétera. Y son Ahí Hay una gran entramos a la parte ingeniería ahí de, atrás. Y ahí sí, entramos a la obvio. parte de ¿Cómo? física, ondas. A ver, Sí, pará. sí, pero No me ¿cómo quedé lo mucho porque si no vamos a explicás? estar todo el día. Pero bueno, ¿Cómo lo explicás? bien. Por un conductor que va. Bueno, ahora vamos a ver. Pará. Cuando veamos hardware, Victoria, haceme acordar, Diego, cuando vayamos a hardware. Dale. Empezamos. Bueno, listo. Avanzamos. Bueno. Victoria. Ahí comparto. Disculpa que te corte, Diego. Ahí lo vamos a tratar de más o menos llevar a algo que vos entiendas, que se entienda. ¿Sí? Es media densa esta parte, pero bueno. Es necesario entender toda la historia, la evolución, para después saber lo que estamos usando, ¿no? Vicky, Claro, pues uno dice, si no empezamos a usar las cosas y ni siquiera sabemos de dónde surgieron, ¿no? claro, pues uno dice, bueno, estoy hablando y el aire lleva mi voz y mi imagen, el movimiento de mi mano, todos los colores. Te vuelve Ahora vamos a loco, ver ¿no? todas esas cosas. Bueno, Algo, ¿no? Porque hardware. tampoco soy ingeniero, pero bueno, algunas ideas. Claro. Aparte dice, te volvés loco. Yo no me vuelvo loca pensando todo eso. Bueno, Bueno, dale, Vicky. la computadora, también denominado computador o ordenador, ¿sí? Es una máquina digital que ejecuta comandos para convertir en datos convenientes útiles que posteriores utilizaremos, ¿sí? Toda computadora se compone de dos partes, la parte hardware y el software. En este momento, ¿sí? El conjunto de software se denomina con elementos físicos, materiales Hardware. que la Perdón. componen. Hardware. ¿Qué dije? Software. Dije Hardware, software, sí. hardware. Se compone con elementos físicos, ¿sí? Sí, sí, sí. Cuando Ahí hablamos doy del una idea software nomás de- primero, Vicky. A ver, Dale. todo dispositivo está compuesto por dos partes básicas, por el hardware y por el software. El hardware sería todo lo que yo puedo tocar. ¿Se entiende? Es Todo el decir, material tangible. todo el material tangible. Toco el monitor, toco el teclado, toco el mouse, toco la pantalla, ¿no? El celular lo toco, todo esto es hardware. Bien, y el software es lo que no puedo tocar, es la parte intangible, los programas. ¿Se entiende o no? Sí, Sí. sí. Yo puedo tocar Windows, No. No. puedo tocar Android. No. ¿Cómo? No. Si yo acá estoy tocando Android, o no toco Android. ¿Qué estoy Puedo tocando? manejar. Puedo La manejar, pero no pantalla del celular físicamente. te tocan. Claro, la pantalla estoy tocando, no estoy tocando. ¿Se entiende? El software tocando no se el puede hardware. tocar. El Claro, hardware tiene sí que se romper puede. la pantalla. ¿Mm? Bien. El software sería la parte lógica de la computadora. Bien, vamos a avanzar entonces. Dale. El hardware se compone de periféricos, ¿sí? Estos periféricos son dispositivos que nos permiten la comunicación entre el microprocesador, ¿sí? Con el exterior. Ujú. Existen tres clasificaciones de estos microprocesadores, perdón, de estos periféricos. Tenemos el periférico de entrada, que son aquellos que nos envían datos al microprocesador,
Tenemos como ejemplo el teclado, el mouse, el escáner, la cámara. ¿Sí? Periféricos de salida, que son aquellos que nos reciben la información del procesador, el monitor, la impresora. Luego existen los periféricos de entrada y salida, que son aquellos que nos envían datos y reciben información del procesador. Entre ellos tenemos el módem, la impresora multifunción y la pantalla táctil. Bien, Vicky, acá, importante destacar, fíjense que marcamos la diferencia entre el periférico de entrada y salida. Fíjense, ¿qué dice en el periférico de entrada? ¿Que se envían qué? Datos al microprocesador. Muy bien, y el periférico de salida recibe... Información del procesador. ¿Es lo mismo dato que información? No. No, ¿se acuerdan? No. No, datos son como cosas sueltas y la información está formada por los datos. Bien. ¿No? La información es el procesamiento, los datos procesados, ¿se acuerdan? Procesados, sí. Yo defino cómo era. Datos son los elementos que van a intervenir en un proceso. Y la información era el resultado del proceso de los datos. Ahora sí vamos. Por eso es distinta la definición. Y acá es muy importante esto. El periférico de entrada envía datos y el periférico de salida recibe información. No es lo mismo que reciba datos, ¿entiende o no? Eso es muy importante destacar. En la definición es muy importante el término dato y el término información. ¿Seguí, Vicky? Dentro de los periféricos de entrada, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, lo que es el teclado. ¿Sí? ¿Qué hace el teclado? Es un periférico de entrada mediante pulsación de teclas. Entre ellos podemos encontrarnos con el teclado inalámbrico, ¿sí? Que es el que es sin cable, que se conecta a través de la fichita al USB. El flexible, ¿sí? Que este es de goma, se puede enrollar y va con cable conectado a cualquier dispositivo de computación. Tenemos el multimedia y el ergonómico. ¿Sí? Luego del teclado, otro elemento de entrada, otro periférico de entrada que tenemos es el mouse. Es un periférico de entrada que envía datos al microprocesador a través de un desplazamiento del dispositivo, reflejado en un puntero en la pantalla como el que estoy moviendo yo. ¿Sí? Dentro de ellos tenemos también el inalámbrico, el mecánico, el típico mouse viejito diríamos que tiene la ruedita, el óptico, ¿sí? Al ser óptico es el que tiene lucita abajo, y el touchpad, que es el que tenemos en las netbook o notebook. Otro periférico de entrada es el escáner, ¿sí? El escáner es un periférico de entrada que nos permite la digitalización de imágenes a través de la luz. Tenemos el escáner plano, el típico que tienen las oficinas, el escáner de mano, los supermercados, y el de rodillo, que aquí tenemos como ejemplo un fax. Luego tenemos el monitor. El monitor es otro periférico de salida, ¿sí? Que nos permite la visualización de la información en pantalla. Dentro de ellos tenemos el LCD OLED, el CRT, que es el monitor viejito, digamos, que hace juego con el mouse viejito, y el plasma. Otro periférico de salida, ¿sí? Es la impresora. Es un periférico que nos permite la visualización de la información impresa en papel. Tenemos dentro de ellos la matriz de puntos, ¿sí? Es la típica que ustedes verán cuando van a hacer trámite en ANSES o en algún banco, que le dan con los agujeritos a los costados. El de chorro de tinta, que cualquiera de ustedes puede tenerlo en casa. La térmica, ¿sí? La de los postnet, y la de láser. Esta es la impresora láser, comúnmente llamada impresora láser. Luego tenemos
se me perdió. El modulador, modem, ¿sí? Que se caracteriza por mo de modulador y dem de demodulador. Un dispositivo que modulando y demodulando nos permite la conexión a Internet. Luego tenemos el router. Con el router nos permite compartir la instalación de Internet, la conexión de Internet a varios dispositivos, ¿sí? Después nos aparece lo que es el Wi-Fi, que es el protocolo de comunicación de la red inalámbrica. Ahí esperamos un poquito, Vicky. Algunas Dale. cosas, ¿vieron cuando mezclamos todos los tantos? Y acá es importante destacar todo esto. ¿Ven que son, a veces lo usamos todo hasta como sinónimos, ¿no? Y son todas cosas distintas. ¿Qué es el módem? Dice, modulador de modulador. Es un dispositivo que modulando y demodulando permite la conexión a Internet. Por ejemplo, si nosotros pensamos en la versión vieja, ¿se acuerdan? Profe, ¿no Sí. sería entrada y salida eso? Sí, entrada y salida. Porque también está... ya pasamos a entrada y salida entonces. Sí, sí. Porque Sí, me entrada y perdí. salida. Está bien. Bien, entonces, el módem es de entrada y salida. Entonces, decía, por ejemplo, en los módem viejos, cuando nos conectábamos con la línea de teléfono vieja, ¿qué hacía? Digamos, el módem sería como el traductor. ¿Vieron cuando vos tenés dos personas que hablan en distinto idioma y pones un traductor en el medio que va mandando para un lado y para otro, te va contando lo que dice uno y dice el otro? Sí, ¿Entienden? Sí. sí, el puente. Bien. Eso haría el módem. Entre un dispositivo y otro, entre un medio y entre la computadora y un medio. Por ejemplo, línea de teléfono. Por ejemplo, fibra óptica. Es decir, comunica los datos digitales de la computadora y los convierte en otra señal para transmitirlo, por ejemplo, por una fibra óptica. También podemos usar... ¿Dónde puede haber un módem también? En casa seguro, ¿no? Sí. ¿En dónde puede haber un módem? Vamos. Donde haya computadoras, donde tenga internet. Y bueno, En el ¿en dónde celular. puede haber seguro? ¿En un qué? cualquier lado, en una oficina, en una escuela, en un Dispositivos, supermercado, ¿En dispositivos. el celular, profe? ¿En el celular? En el celular hay un Sí, módem. en todos lados. Sí. Bien, ahora, ¿cuál sería el módem? ¿Cuándo activo el módem en un celular? Los Cuando datos. se conecta a Wi-Fi. No, no, porque no es lo mismo. Cuando prende los datos. Cuando activo los datos, cuando activo los datos, ahí estoy usando el módem del celular. ¿Se entiende? ¿Por qué? Claro. Porque comunica, es decir, modulando y demodulando, lo que hace es comunicar al celular con la antena 4G, 3G, eso sería la generación. 3G, tercera generación. 4G, cuarta generación. 5G, que era la batalla del año pasado. Quinta generación. ¿Se entiende? Quinta Claro, pues si generación no estoy de... usando el... Sí. Si no lo activo, estoy usando el internet que tengo acá en mi casa. Claro. Bien. Entonces, ahí estás activando el módem del celular. ¿Se entendió o no? Ujú. ¿El router qué sería? La capacidad que tiene el dispositivo en compartir la conexión a Internet. Por eso a veces también le decimos en casa al router, prende el router. ¿Por qué? Porque el enrutador lo que hace es repartir la conexión a Internet. Se me corta y volvemos de nuevo. ¿Se entendió el router? El celu también tiene router. Cuando compartís datos, ¿vieron el anclaje? Cuando le pasás Wi-Fi, que dice, ¿me pasás Wi-Fi? Ahí estás activando el router del celular para compartir tu conexión con varios dispositivos. ¿Se entiende o no? Entonces el router está con el módem. Sí, tal cual. Antes venían separados. Antes venían separados. El módem por un lado, el router Ahora por está otro. Ahora es todo junto. Por eso se confunden los términos. Claro, las tres cosas están todas juntas. Claro. Tres cosas, las dos. Claro. Por ahora las dos, pero las tres también. Sí, ¿Por qué? en Porque algunas. ¿Dónde